Bueno, al final del bloque anterior, este es nuestro tercer bloque grande, segunda parte de nuestro programa, escuchábamos a Silvio Rodríguez interpretando La Masa. Lo trajimos a cuento porque nos parece que algunas metáforas que incluye en su tema Silvio tienen mucha actualidad. Sobre todo eso que dice de pasado en copa nueva, ¿no? El lunes estuvimos en La Plata con muchísimos compañeros, casi todos trabajadores estatales o docentes que también de alguna manera son trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Quiero compartir la lectura, el análisis de lo que vivimos el lunes y también transitar por el lado de si es realmente una novedad lo que vivimos el lunes, si encontramos allí nuevas opciones para el pueblo argentino, nuevas oportunidades para nuestra gente, para nuestro pueblo, con un compañero que es un dirigente histórico de ATE y de la CTA, con el que compartimos muchos momentos en estos últimos años. Por edad, es histórico, es un hombre de muchos años. Hace mucho tiempo que somos jóvenes, como solía decir el Nono Frondizi. El lunes cumplió años el Nono, hubiera cumplido 77 años. Y justo era el día que estábamos ahí en La Plata con el compañero que les presento ahora, que es Carlos Girotti. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guille? Bien. Sí, seguimos siendo jóvenes, ¿eh? No hay bien. que joder con eso. Bien, bien. Jóvenes Acá, de corazón, de cabeza, seguimos siendo jóvenes. acá en la mesa está Marcelo Dualde a mi izquierda. No tiene ninguna ¿Cómo te connotación va, política. Carlitos, ¿no? ¿cómo estás? No, bien, querido, ¿cómo estás? Y Pascual Manganiello acá a mi derecha, te reitero, no tiene ninguna connotación política. Tenemos un problema de física básica. Si querés invertimos de la cámara y salen al revés. Estuvimos pidiendo una mesa redonda, pero no nos consiguieron. Carlos, ¿qué impresión te llevaste el lunes del Atenas de La Plata? Mirá, yo me llevé una impresión favorable, en primer lugar, porque por lo que vos dijiste antes, ahí había muchas compañeras y compañeros que nos encontramos día a día en las peleas desde hace mucho tiempo, te diría hace muchos años, con vaivenes, desde luego, muchas veces con acuerdos y otras veces con desacuerdos políticos, pero compañeros al fin, en general, gente que vive de su trabajo y no del trabajo ajeno. El hecho de que nos encontremos con compañeras y compañeros de lucha, con quienes compartimos tantas alegrías y seguramente tantas tristezas, es de por sí un hecho auspicioso y que, digamos, viene a ser un llamado a la esperanza, ¿no? Eso, en primer lugar, lo quiero destacar porque uno no puede dejar pasar por alto circunstancias como esta. Uh-huh. La segunda cuestión que me parece importante destacar es que este lanzamiento, de alguna manera público, de la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, tiene la presencia de compañeros que son dirigentes obreros. Uh-huh. Y esta cuestión no es una cuestión menor. No es una cuestión menor porque no remite a la cuestión de la corporación sindical. Remite a que hay un atraso, una postergación considerable en materia de representación de quienes luchan denodadamente todos los días por modificar las condiciones materiales bajo las cuales se reproduce la vida. Y entonces que haya ahí representantes obreros no es un dato menor. También me parece un hecho auspicioso. Y al mismo tiempo creo que hay una preocupación entre los compañeros de las distintas corrientes que integran esta lista. No puedo, estoy hablando. No, resolvelo tranquilo, Carlitos. No te hagas problema, Carlos, estamos en familia. Sí, dale. ¿Querés que te llamemos un ratito? A ver, ¿hola? A ver ahora. ¿Te escucho bien? Ahí estás. Perfecto. Listo. El tema es que yo creo que hay que rescatar estas cuestiones
porque en un momento en el cual no parecieran verse con claridad los horizontes, en un momento en el cual no aparecen ni siquiera con claridad bosquejos de programas que tengan que ver con la lucha histórica de los trabajadores y el pueblo argentino, me parece que es importante subrayarlo. Ahora, también hay que destacar lo que falta, y lo que falta tampoco es menor. Lo que falta es una explicitación de hacia dónde vamos. Uh-huh. Lo que falta es una claridad respecto a la situación en la que nos encontramos. No me refiero a un mero diagnóstico, me refiero al hecho de que es imprescindible caracterizar en las circunstancias actuales que estamos luchando contra un proyecto de dominación neocolonial. No se puede omitir esto en el discurso político. No se puede omitir en el discurso político la existencia de un proyecto antihumano a escala global que se expresa en el genocidio del pueblo palestino. Uh-huh. Y de la complicidad del gobierno argentino con los genocidas sionistas y con Trump. Lo que viene ahora a partir del supuesto salvataje es un robo, no a mano armada, pero un robo de los recursos naturales de la Argentina. Es lo que le dijo Trump al presidente de Ucrania. Bueno, mira, nosotros los vamos a seguir bancando, pero ahora necesitamos los recursos naturales. Acá va a ser exactamente lo mismo. Entonces, este proyecto neocolonial, que repito, está en marcha, debe ser enfrentado como tal. Y si no existe una propuesta de reagrupamiento del campo nacional y popular en términos de un movimiento de liberación nacional y social, aquello que John William Cook le planteara al general Perón ya en 1962, quiero recordar que hace pocos días se cumplieron 57 años del fallecimiento del Bebe Cook. Bueno, si no hacemos esto vamos a tener neocolonialismo para rato. Y yo tengo la impresión de que hay un retraso considerable. Me parece que siguen primando en las discusiones políticas aquellas cuestiones que tienen que ver con la ingeniería electoral y no con un proyecto de liberación nacional y social. Sí. Cuando la ingeniería electoral pasa a ser el elemento determinante de todas las discusiones, estamos en problemas. Sí, o también te agrego lo coyuntural, ¿no? Pareciera ser que todo termina el 26 de octubre, yo te diría que todo empieza el 26 de octubre, ¿no? El tema de Gaza, por ejemplo, yo lo destaqué hace un ratito cuando hablaba del acto, el único que lo marcó encendidamente, inclusive con el pañuelo que llevó en sus hombros, fue el Tanito Catalano, ¿no? El secretario general de ATE Capital. Los demás no hicieron referencia al tema, y al tema también de esa opción entre colonia o patria, tampoco fue muy abordado por ninguno de los compañeros y compañeras que estaban muy ocupados sí por el daño, y es cierto y es correcto que se está produciendo a la clase trabajadora en la Argentina. Y de los compañeros que estaban en las gradas y en el estadio, surgieron algunas consignas que yo creo que fueron espontáneas, que tenían que ver con el rol de Axel en este futuro que viene, ¿no? Vos hace un tiempito me comentaste en una charla que tuvimos, en alguna movilización, que vos cuestionabas ya en esta etapa, y de hecho ayer casi nadie nombró la palabra, el nivel o la importancia que tiene la identidad kirchnerista en esta etapa, ¿no? Vos me hablabas de algo como que, digamos, estamos pasando de esa etapa y yendo hacia una etapa que quizá todavía no ha nacido o no ha surgido con claridad, pero me parece que hay que analizar que hay etapas que concluyen y otras que deberían empezar, ¿no? En efecto. Yo no quisiera, no pretendo, por otra parte, ofender ni herir la susceptibilidad de nadie, pero yo creo que
los gobiernos kirchneristas significaron un momento de avance del campo nacional y popular. Fue un momento de recuperación de derechos conculcados y de instituir nuevos derechos. Y yo creo que hay que reivindicar esta experiencia como tal, como un momento de avance para el campo nacional y popular. Pero al mismo tiempo, creo que esa estrategia de acumulación de poder, tal y como los conocimos en los 12 años de gobiernos kirchneristas y en lo que se sucedió luego, tras la derrota, el triunfo de Macri y luego el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que hay que empezar a considerar, sin temor a ponerle palabras a esta cuestión, de que ese ciclo ha finalizado, que esa estrategia ha llegado a un punto de inflexión. Y la prueba más evidente, más contundente de esto ha sido el triunfo de un personaje como Milei, la pérdida de confianza en la política como instrumento de cambio, la crisis de la representación orgánica, que a la sazón es una crisis del Estado en su conjunto, revela de que estas estrategias de acumulación, que en general se caracterizaron por priorizar la ocupación de lugares en el aparato del Estado y no en conducir al movimiento de masas desde sus bases, desde sus organizaciones territoriales, sociales y sindicales, de construir una nueva dirigencia política y social, ha tocado sus límites. Yo creo que esto es así. De hecho, la disputa a la que hemos asistido y que yo creo que continúa en sordina, al interior del campo nacional y popular, sin que se reflejaran, repito, propuestas de fondo, programas explícitos, estrategias conclusivas respecto de cómo cambiar esta situación, revela los límites de esa estrategia. Bueno, entramos en una zona de transición que básicamente va a estar determinada por la capacidad de las organizaciones populares de ganar las calles, de presionar a la superestructura política, de exigirle a las representaciones políticas una cuota de coraje y de dignidad y de nueva ética y propuesta moral para responder a los requerimientos, a las necesidades de quienes, repito, vivimos de nuestro trabajo y no del trabajo ajeno. Entonces, es un momento delicado, es un momento crítico, es preciso ganar las elecciones en el mes de octubre, sin lugar a dudas, y hay que reforzar a partir de allí estas discusiones, porque de lo contrario, si nosotros no empezamos a discutir, repito, sin que nadie se ofenda, sin que nadie se sienta escaldado, porque hay que ponerle palabras también a la derrota, como así hay que ponerle palabras nuevas a la esperanza, hay que empezar a discutir cómo se construye un movimiento con otras características. Y yo creo, lo dijo John William Cook, y yo hago mías esas palabras, que si el peronismo no se trasciende a sí mismo, si el peronismo no se convierte en un movimiento de liberación nacional y social, y desde esa condición, desde esa identidad histórica, no impulsa un frente de liberación nacional y social, junto con otras fuerzas, junto con diversos actores políticos y sociales y religiosos, vamos a estar en graves problemas, porque la neocolonia se va a perpetuar como modelo de construcción de una sociedad. Vos sabés que comparto algunas de las reflexiones que haces vos. Primero, que el proceso del kirchnerismo yo también lo considero concluido, pero es cierto que hay como un proceso de duelo que muchos y muchas compañeras están viviendo y que todavía les cuesta salir de ese lugar, lo que no implica la reivindicación de la libertad de Cristina ni nada que se le parezca. Al contrario, yo creo que Cristina está presa por lo que hizo con Néstor entre el 2013 y el 2015, indudablemente. Como nunca se le perdonó lo que hizo Perón durante sus años de gobierno, tampoco se lo va a perdonar nunca a Cristina. Ese proceso de duelo está en marcha y ahora aparece la figura de Axel como una figura de renovación. Yo
en este sentido comparto con vos que todavía falta mucho conocer qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo se va a conformar la fuerza, si vamos a repetir las mismas figuras de siempre o vamos a tratar de generar algo más participativo, con un espíritu transformador, que se hable, como decís vos, de esta gran dicotomía, este gran antagonismo entre patria y colonia que sigue vigente, más que nunca después de lo que vimos en estas últimas horas, ¿no? De un presidente arrodillado ante una potencia decadente, ¿no? Ahora, yo digo una cosa y hablando, por ejemplo, el programa pasado con una compañera de Brasil se lo comentábamos. En Brasil va por una nueva elección Lula, el año que viene va nuevamente a ser elegido. El PT o las fuerzas populares de Brasil tienen un inconveniente con la sucesión. Evidentemente no hay una figura que pueda suplir a Lula y Lula va a cumplir 80 años en el mandato que viene, ¿no? Me parece que más allá de que somos siempre jóvenes, eso implica que hay un hueco que cubrir en ese gran país de hermano nuestro, ¿no? Acá Axel por ahí ocupa ese lugar, es una figura importante, que no tienen otros países, que no tienen otros pueblos. Pero falta, como decís vos, un montón de cosas que agregarle. Por ejemplo, ayer escuché, y lo comentaba acá con los compañeros, cosas que no escucho actualmente, digo, en estos momentos no escucho a ningún otro dirigente, estando en campaña como estamos, hablar de recuperar el Canal Magdalena o de la vía troncal del Paraná. La verdad que se dijo el lunes, y no le doy a un discurso la categoría de un hecho, ¿no? O de una acción política, pero sí digo que a otros dirigentes, y no hablo no espero nada de los opositores, ni siquiera de la izquierda lo escucho, pero sí, lo que me preocupa más es que no lo escucho de otros sectores nuestros, ese discurso. Lo escuché el lunes y estoy feliz y contento de haberlo escuchado, pero faltan muchas cosas más que eso, ¿no, Carlos? Sí, claro. Ahora, vos dijiste algo al pasar que yo quiero subrayar, y que está directamente vinculado a esta reflexión que vos haces. Vos hablaste de luto. Uh-huh. Bueno, el luto en todas las culturas, absolutamente en todas las culturas, refleja la imposibilidad de poner en palabras el dolor. Uh-huh. El luto es una actitud de la sociedad humana cuando no le puede poner palabras al dolor. Uh-huh. Y lo que necesitamos ahora es recuperar la palabra. Recuperar la palabra también es una construcción social e históricamente determinada. No es una cosa que surja por decreto. Entonces, poner en palabras lo que nos ha ocurrido con el triunfo de Milei, los orígenes del triunfo de Milei, y que de golpe y porrazo apareciera este proyecto de dominación neocolonial en una sociedad que hace 80 años está acostumbrada a cantar patria sí, colonia no, debería llamar la atención. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no puede llamar la atención por esta situación de luto que vos mencionaste? Entonces, en este sentido, recuperar la palabra también es una actitud social. Nosotros desde nuestras organizaciones, desde lo anónimo, desde nuestras militancias, debemos recuperar la palabra, debemos contribuir a recuperar la palabra, porque en esa recuperación nos va la vida, en esa recuperación está la cifra de la resistencia al neocolonialismo. Y entonces yo creo que es imprescindible marcarle a los compañeros que tienen la tarea, la enorme tarea, la responsabilidad de conducir movimientos, organizaciones y hasta propuestas o proyectos electorales, que sean claros, que sean precisos, que no utilicen subterfugios, que digan las cosas, que llamen a las cosas por su nombre. Y entonces esta va a ser una manera de avanzar
Si nosotros no nos ponemos en esa condición de exigirle a nuestras compañeras y compañeros una definición precisa, y no estoy hablando de cuestiones dogmáticas, estoy hablando, por ejemplo, de esto que vos decís, el canal Magdalena. Yo el otro día en una nota puse que un programa nuestro debe plantear la recuperación del control nacional de las vías navegables en la Argentina. Se deben nacionalizar, expropiar en primer lugar los puertos privados. Los puertos privados que son el lugar de contrabando, de fuga de divisas, de cereales, de oleaginosas, de carnes, etcétera, al extranjero. Son la fuente de facturación en negro, de sobrefacturación, de divisas que escapan al control público y que significan luego la posibilidad de la fuga de capitales a través de la deuda externa. Entonces, nosotros tenemos que empezar a plantear estas cuestiones. Dicho de otro modo, nosotros necesitamos revolucionar la palabra, y al revolucionarla necesitamos volver a hablar de la revolución. Necesitamos hacer una revolución en la Argentina. Bien. Buen final para esta nota, Carlos. Lo compartimos. Y la palabra hay que usarla, porque a veces se usan otras que porque no se animan a decir esa, ¿no? A veces se utilizan otras palabras para decir esa. Tal cual. Un abrazo muy fuerte. Bueno, los abrazo a ustedes y por supuesto a los escuchantes del programa. Vamos a pelear, vamos a exigir que pare el genocidio en Gaza, vamos a acompañar a los centenares de tripulantes de la flotilla que va en marcha a Gaza y que está siendo ahora amenazada violentamente por las fuerzas del sionismo, y vamos a exigir de que la Argentina respete los tratados internacionales en ese terreno. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Carlitos. Chau. Fue Carlos Chau. Girotti en los micrófonos de Para el Pueblo, lo que es del pueblo.